Una mujer negra mayor es humillada durante un vuelo, pero un pasajero interviene y lo que sucede después te dejará sin palabras. Era una mañana soleada en el Aeropuerto Internacional de Madrid, donde miles de pasajeros se apresuraban para abordar sus vuelos. Entre ellos, una mujer negra mayor, llamada Clara, caminaba con pasos firmes y tranquilos hacia la puerta de embarque. Clara, con su cabello canoso elegantemente trenzado, vestía un abrigo azul marino y llevaba una pequeña bolsa de mano. A pesar de su apariencia tranquila, en su semblante había un leve rastro de aprensión, común en quienes viajan solos. Al entrar en la aeronave, Clara fue recibida por un ambiente típicamente ajetreado. Los pasajeros guardaban sus equipajes, buscaban sus asientos y conversaban brevemente con los auxiliares de vuelo. Clara se dirigió a su asiento, cerca de la ventana, y se acomodó, observando el movimiento a su alrededor. Siempre prefería los vuelos matutinos, creyendo que eran más tranquilos y menos propensos a retrasos. Sin embargo, un vuelo nunca era solo un vuelo, era una experiencia en la que, a menudo, lo inesperado podía suceder. En el momento en que Clara se sentó, notó a otros pasajeros alrededor de ella, una joven pareja con un bebé, un hombre de negocios ocupado con su laptop y una anciana con un perro pequeño. Mientras se preparaba para el despegue, Clara intentó relajarse y disfrutar del viaje. Sin embargo, no podía prever que este vuelo en particular sería una experiencia que nunca olvidaría, marcada por un encuentro desafortunado que pondría a prueba su paciencia y dignidad. Clara había decidido hacer este viaje para visitar a su nieta recién nacida en Buenos Aires. Aunque viajaba sola, sentía una profunda emoción y anticipación por conocer a la nueva integrante de su familia. Con sus 68 años, Clara era una mujer fuerte y sabia, con una vida llena de historias y experiencias. Su piel oscura, marcada por los años y las vivencias, irradiaba una belleza y dignidad únicas. Sentada en su asiento, Clara pensaba en su familia y en los muchos sacrificios que había hecho a lo largo de los años. Recordó su juventud en un pequeño pueblo de Colombia, donde había trabajado arduamente para darle a sus hijos un futuro mejor. A pesar de las adversidades, nunca había perdido la esperanza ni el deseo de superarse. Ahora, en su vejez, disfrutaba de los frutos de su esfuerzo y del amor de su familia. Mientras Clara se perdía en sus pensamientos, un auxiliar de vuelo se acercó para ofrecerle una bebida. Ella sonrió y pidió un vaso de agua. El auxiliar, un joven de unos 30 años llamado Javier, le devolvió la sonrisa, pero con un aire de condescendencia que Clara no pudo evitar notar. Aunque intentó ignorarlo, ese pequeño gesto sería el preludio de una serie de eventos que transformarían su vuelo en una prueba de carácter y resistencia. A medida que el avión se llenaba, Clara observaba a los otros pasajeros. Frente a ella, la joven pareja luchaba por mantener a su bebé tranquilo, y a su lado, el hombre de negocio seguía inmerso en su laptop, aparentemente ajeno a su entorno. La anciana con el perro pequeño había empezado a hablar con una mujer sentada a su lado, compartiendo historias sobre su mascota. Clara siempre había sido una observadora astuta de la naturaleza humana. Le gustaba imaginar las vidas y las historias de las personas que la rodeaban. Sin embargo, esta vez, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Javier, el auxiliar de vuelo, regresó para revisar que todos estuvieran listos para el despegue. Su actitud, aunque profesional, tenía un toque de impaciencia que Clara no pudo evitar notar. Mientras el avión se preparaba para despegar, Clara respiró hondo y cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Sabía que este viaje era importante y estaba decidida a disfrutarlo, a pesar de cualquier inconveniente que pudiera surgir. No obstante, lo que Clara no sabía era que este vuelo no solo la llevaría a Buenos Aires, sino que también sería una prueba de su fortaleza y dignidad. Después de que el avión despegó y alcanzó su altitud de crucero, Clara se acomodó en su asiento, tratando de encontrar una posición cómoda. Se abrochó el cinturón y sacó un libro de su bolsa, un viejo ejemplar de su autor favorito, Gabriel García Márquez. Leer siempre había sido una de sus mayores pasiones y una forma de escapar de la realidad, aunque fuera por un breve momento.
Mientras leía, Clara notó que Javier, el auxiliar de vuelo, pasaba por el pasillo, ofreciendo refrescos y aperitivos a los pasajeros. Cuando llegó a su fila, Clara levantó la mirada y sonrió educadamente, esperando recibir un servicio amable. Sin embargo, Javier apenas la miró y, con una expresión impaciente, le ofreció una bebida sin decir una palabra. Clara aceptó el vaso de agua, pero no pudo evitar sentir un ligero desconcierto por la actitud del joven. A medida que el vuelo continuaba, Clara intentó concentrarse en su libro, pero la sensación de incomodidad persistía. No podía entender por qué Javier parecía ser tan frío y distante con ella. Aunque trató de no darle importancia, esa interacción inicial dejó una impresión duradera en su mente. Sin saberlo, Clara estaba a punto de enfrentarse a una situación que pondría a prueba su paciencia y dignidad de maneras que no podía imaginar. La primera interacción con Javier dejó a Clara con un sentimiento de incomodidad que no pudo ignorar. Mientras el vuelo continuaba, Clara observó cómo Javier interactuaba con otros pasajeros. Notó que era más amigable y cortés con algunos, especialmente con aquellos que viajaban en clase ejecutiva. Esta diferencia en el trato comenzó a incomodarla, pero Clara decidió mantenerse tranquila y disfrutar del viaje lo mejor que pudiera. Durante el servicio de comida, Javier volvió a pasar por el pasillo, esta vez con bandejas de almuerzo para los pasajeros. Cuando llegó a la fila de Clara, su actitud no había cambiado. Le entregó la bandeja sin mirarla y, al hacerlo, derramó un poco de jugo sobre la mesa plegable de Clara. Sin disculparse, Javier siguió su camino, dejando a Clara sorprendida y molesta por su falta de consideración. Clara respiró hondo y limpió el derrame con una servilleta. No quería causar problemas, pero la actitud de Javier empezaba a afectar su experiencia de vuelo. Decidió que si la situación empeoraba, hablaría con él directamente para entender el motivo de su comportamiento. Mientras tanto, Clara intentó disfrutar de su almuerzo y volver a sumergirse en su libro, esperando que el resto del vuelo transcurriera sin más incidentes. La incomodidad de Clara no pasó desapercibida para algunos de los pasajeros cercanos. La joven pareja con el bebé, que había observado la interacción, le dirigió miradas de simpatía. El hombre de negocios, por otro lado, parecía completamente ajeno a lo que ocurría a su alrededor. La anciana con el perro también notó la situación y le ofreció a Clara una sonrisa alentadora. Clara apreciaba estos pequeños gestos de solidaridad, pero no podían borrar la sensación de humillación que empezaba a crecer dentro de ella. Sabía que aún faltaban varias horas para llegar a Buenos Aires y no quería pasar todo el vuelo sintiéndose incómoda. Decidió que, si Javier volvía a comportarse de manera irrespetuosa, hablaría con él de manera calmada y firme. Mientras el avión avanzaba por el cielo, las tensiones en el ambiente parecían intensificarse. Clara no podía evitar preguntarse por qué Javier la trataba de esa manera. ¿Era por su edad, su apariencia, o simplemente tenía un mal día? Cualquiera que fuera la razón, Clara estaba decidida a no dejar que esto arruinara su viaje. Se preparó mentalmente para enfrentarse a cualquier desafío que pudiera surgir, con la dignidad y la gracia que siempre la habían caracterizado. El vuelo avanzaba con normalidad, pero la tensión entre Clara y Javier continuaba creciendo. Durante el segundo servicio de bebidas, Javier se acercó nuevamente al asiento de Clara. Esta vez, Clara decidió ser proactiva y le pidió educadamente un poco más de agua. Javier, sin mirarla directamente, le respondió con un tono sarcástico: «Parece que alguien necesita mucha atención hoy». Clara se quedó perpleja ante el comentario. La frase, cargada de condescendencia, la tomó por sorpresa y la dejó momentáneamente sin palabras. No entendía por qué estaba siendo tratada con tanta desconsideración, pero decidió que no iba a permitir que eso la afectara más de lo necesario. Mantuvo la calma y simplemente respondió: «Gracias», mientras tomaba el vaso de agua que Javier le ofrecía de mala gana. La interacción dejó a Clara con un nudo en el estómago. Empezaba a sentirse humillada por la forma en que estaba siendo tratada, pero se esforzó por no dejar que sus emociones tomaran el control.
Sabía que confrontar a Javier en ese momento no sería lo más prudente, así que decidió esperar y observar cómo se desarrollaban las cosas. A medida que las horas pasaban, Clara se encontró dándole vueltas a la situación en su mente. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre la importancia de la dignidad y el respeto propio. No podía permitir que un desconocido le hiciera sentir menos valiosa. Decidió que, si Javier continuaba con su actitud, hablaría con él de manera firme pero respetuosa. Mientras tanto, los otros pasajeros cercanos empezaban a notar que algo no estaba bien. La joven pareja intercambió miradas de preocupación y la anciana con el perro le susurró algunas palabras de ánimo a Clara. Aunque no conocía a estas personas, Clara apreciaba el apoyo silencioso que le brindaban. Sabía que no estaba sola y que, de ser necesario, podría contar con su solidaridad. Con el pasar del tiempo, Clara sintió una mezcla de tristeza e indignación. No entendía por qué estaba siendo tratada de esa manera, pero estaba determinada a no permitir que el comportamiento de Javier arruinara su viaje. Tomó una decisión: si el joven volvía a faltarle al respeto, lo enfrentaría con la misma dignidad y firmeza que siempre había mantenido a lo largo de su vida. La situación no pasó desapercibida para los pasajeros cercanos. La joven pareja con el bebé, que había estado observando las interacciones, comenzó a sentir una creciente empatía hacia Clara. La madre, especialmente, parecía indignada por la forma en que el auxiliar de vuelo estaba tratando a la mujer mayor. Sin embargo, como muchos otros en el avión, se sentían impotentes para intervenir. El hombre de negocios, aunque parecía absorto en su trabajo, levantó la vista en varias ocasiones, notando la tensión en el ambiente. Aunque no hizo ningún comentario, su expresión mostraba una mezcla de incomodidad y desaprobación. Por otro lado, la anciana con el perro, que ya había intercambiado algunas palabras con Clara, comenzó a observar a Javier con una mirada de desdén. La atmósfera en el avión se volvía cada vez más tensa. Clara podía sentir las miradas de los otros pasajeros y, aunque no todos estaban dispuestos a intervenir, su apoyo silencioso le daba fuerzas. Sabía que no estaba sola y que, si las cosas empeoraban, habría personas dispuestas a apoyarla. Esta sensación de comunidad le dio el valor necesario para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir en las próximas horas. El vuelo continuaba, pero la tensión en el ambiente era palpable. Javier, el auxiliar de vuelo, parecía estar decidido a hacer de este viaje una experiencia desagradable para Clara. En varias ocasiones, al pasar por su asiento, hacía comentarios sarcásticos o la ignoraba deliberadamente cuando ella necesitaba algo. Clara, aunque se esforzaba por mantener la calma, sentía que su paciencia estaba llegando al límite. En un momento, Clara necesitó ayuda para ajustar su asiento y llamó a Javier. El auxiliar, con una expresión de fastidio, se acercó y, en lugar de ayudarla adecuadamente, murmuró algo inaudible y se fue sin resolver el problema. Clara se quedó mirando la espalda de Javier, sintiendo una mezcla de impotencia y enojo. Decidió que ya era suficiente y que no permitiría más humillaciones. Con una voz firme pero tranquila, Clara llamó nuevamente a Javier y, cuando él se acercó, le dijo: «Necesito que me trate con respeto. No he hecho nada para merecer este trato». Javier, sorprendido por la firmeza de Clara, simplemente la miró y se alejó sin decir una palabra. Clara sabía que no había terminado, pero al menos había dejado claro que no se dejaría intimidar. A pesar de la confrontación, Clara se esforzaba por mantener la calma. Sabía que perder la compostura solo empeoraría la situación. Decidió concentrarse en su libro y en los pensamientos positivos sobre su familia, especialmente sobre el momento en que conocería a su nieta por primera vez. Cada página que leía la ayudaba a relajarse un poco más, aunque la tensión en el ambiente seguía presente. Los pasajeros cercanos observaban con atención, algunos con miradas de admiración por la valentía de Clara. La joven pareja con el bebé intercambiaba comentarios en voz baja, claramente molestos por la actitud de Javier. La anciana con el perro le ofreció a Clara un pañuelo cuando notó que sus manos temblaban ligeramente.
Estos pequeños actos de bondad ayudaban a Clara a mantenerse fuerte. Clara respiró hondo varias veces, recordando las enseñanzas de su abuela sobre la importancia de mantener la dignidad y la calma en situaciones difíciles. Sabía que debía enfrentar esto con la misma gracia y firmeza que siempre había mostrado en su vida. Decidió que, si Javier continuaba con su comportamiento, no dudaría en informar a la tripulación y exigir el respeto que merecía. La respuesta de los otros pasajeros varió. Algunos, como la joven pareja y la anciana con el perro, mostraban su apoyo de manera sutil pero evidente. Otros, como el hombre de negocios, parecían indecisos sobre cómo reaccionar. Sin embargo, la mayoría de los pasajeros evitaba involucrarse directamente, temiendo posiblemente empeorar la situación o atraer la atención sobre ellos mismos. Clara notó las diferentes reacciones y decidió centrarse en aquellos que le brindaban apoyo. Sabía que no podía contar con todos, pero los pequeños gestos de solidaridad que recibía eran suficientes para darle fuerzas. Observó a Javier mientras atendía a otros pasajeros, notando que su comportamiento variaba dependiendo de a quién se dirigía. Con cada minuto que pasaba, Clara sentía que su determinación crecía. Estaba decidida a no dejarse intimidar y a exigir el respeto que merecía. Aunque el vuelo aún tenía varias horas por delante, Clara sabía que estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Su dignidad y su fuerza interior serían sus mejores armas en esta batalla silenciosa. La tensión alcanzó su punto máximo durante el servicio de la cena. Clara había solicitado una comida especial debido a sus restricciones dietéticas, y Javier se acercó con una bandeja incorrecta. Cuando Clara señaló el error, Javier respondió con un tono despectivo: «Debe ser difícil ser tan exigente a su edad». Las palabras resonaron en la cabina, y varios pasajeros miraron hacia ellos. Clara sintió un nudo en la garganta. La humillación era evidente y el dolor de ser tratada de manera tan irrespetuosa delante de todos era casi insoportable. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la indignación, Clara se levantó lentamente de su asiento y miró a Javier directamente a los ojos. Con una voz firme, dijo: «Exijo ser tratada con respeto. No he hecho nada para merecer este trato». La firmeza de Clara sorprendió a Javier y a varios pasajeros cercanos. El silencio que siguió fue pesado, pero Clara no desvió la mirada. Javier, por un momento, pareció no saber cómo responder. Finalmente, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Clara de pie, pero no sola. La joven pareja y la anciana con el perro intercambiaron miradas de apoyo con Clara, fortaleciendo su determinación. La reacción de Clara no pasó desapercibida. Muchos pasajeros que habían permanecido callados ahora miraban a Clara con una mezcla de admiración y respeto. La joven pareja asintió en señal de apoyo, y la anciana con el perro le dio una palmadita en el hombro cuando Clara se volvió a sentar. Aunque el ambiente seguía tenso, Clara sentía que había recuperado parte de su dignidad. Decidida a no dejar que este incidente la afectara más de lo necesario, Clara respiró hondo y trató de calmarse. Sabía que su firmeza había enviado un mensaje claro no solo a Javier, sino también a los otros pasajeros. No permitiría que nadie la humillara sin enfrentar las consecuencias. Mientras se preparaba para continuar con el vuelo, Clara se prometió a sí misma que, si era necesario, llevaría el asunto a los encargados de la aerolínea. Clara volvió a su libro, pero esta vez con una sensación de alivio. Sabía que no estaba sola y que había personas dispuestas a apoyarla. La solidaridad de los otros pasajeros le dio la fuerza para seguir adelante, y aunque el vuelo aún no había terminado, Clara estaba decidida a enfrentar cualquier otro desafío con la misma dignidad y firmeza. El incidente dejó una marca emocional en todos los presentes. Algunos pasajeros murmuraban entre ellos, comentando la valentía de Clara y la actitud inaceptable de Javier. La joven pareja con el bebé, que había sido testigo de todo, parecía especialmente conmovida. La madre susurró a su esposo: «Esa mujer es increíblemente valiente». Por otro lado, Javier parecía estar cada vez más incómodo.
La actitud desafiante de Clara y el apoyo visible de otros pasajeros habían hecho que reconsiderara su comportamiento. Aunque intentaba mantener una fachada de indiferencia, era evidente que el incidente lo había afectado. Clara, por su parte, se sentía fortalecida por haber defendido su dignidad. A medida que el vuelo continuaba, la atmósfera en la cabina cambió. Había una sensación de solidaridad entre muchos pasajeros, una comprensión tácita de que el comportamiento de Javier era inaceptable. Clara, aunque todavía afectada por la experiencia, se sentía más segura y apoyada. Sabía que, sin importar lo que sucediera a continuación, había hecho lo correcto al defenderse y exigir respeto. Justo cuando Clara pensaba que la situación no podía empeorar, un pasajero que había estado observando silenciosamente decidió intervenir. Era un hombre de unos 40 años, alto y de complexión robusta, sentado unas filas detrás de Clara. Se levantó y caminó por el pasillo hasta donde estaba Javier, el auxiliar de vuelo, que en ese momento se encontraba atendiendo a otro pasajero. El hombre, con voz firme pero calmada, se dirigió a Javier. Disculpa, creo que necesitas reconsiderar tu actitud. Lo que estás haciendo no es correcto. Javier, sorprendido por la intervención, intentó restar importancia a la situación, pero el hombre continuó, todos aquí hemos visto cómo has tratado a esta señora. Ella merece el mismo respeto que cualquier otro pasajero en este vuelo. Los ojos de Javier se llenaron de incertidumbre. Claramente no esperaba ser confrontado de esta manera. El hombre que había intervenido se llamaba Miguel y era un abogado de derechos civiles de renombre. Su tono autoritario y su presencia imponente hicieron que Javier retrocediera visiblemente. Clara, observando la escena, sintió una oleada de gratitud y alivio al ver que alguien más estaba dispuesto a defenderla. Miguel no solo habló, sino que también pidió hablar con el supervisor de vuelo. La solicitud tomó a Javier por sorpresa y, ante la presión, no tuvo más opción que acceder. Unos minutos más tarde, el supervisor de vuelo, una mujer de mediana edad con una expresión seria y profesional, se acercó a la escena. Miguel explicó lo sucedido con detalles precisos y claros, mientras Clara escuchaba atentamente. El supervisor, al comprender la gravedad de la situación, se disculpó profusamente con Clara y prometió tomar medidas inmediatas. Javier fue llamado aparte para una conversación privada, mientras el supervisor aseguraba a Clara que el incidente no quedaría sin consecuencias. Aunque Clara todavía estaba afectada por lo ocurrido, la intervención de Miguel y la respuesta del supervisor le devolvieron algo de tranquilidad. Miguel regresó a su asiento, pero antes de hacerlo, se inclinó hacia Clara y le dijo, no estás sola. Si necesitas algo más, estoy aquí para ayudar. Clara le dio las gracias con una sonrisa y un ligero asentimiento. La presencia de Miguel y su disposición a intervenir habían hecho una gran diferencia, no solo para Clara, sino también para otros pasajeros que se sintieron inspirados por su valentía y sentido de justicia. La atmósfera en el avión cambió notablemente después de la intervención de Miguel. La tensión disminuyó y los pasajeros comenzaron a relajarse. Clara, aunque todavía emocionalmente afectada, sintió que había recuperado su dignidad y que había personas dispuestas a apoyarla. La joven pareja con el bebé y la anciana con el perro continuaron mostrando su apoyo, lo que reforzó el sentimiento de comunidad a bordo. El supervisor de vuelo, después de hablar con Javier, se acercó a Clara para ofrecerle una disculpa formal en nombre de la aerolínea. Le aseguró que tomarían medidas correctivas para evitar que situaciones como esta volvieran a ocurrir. Clara aceptó las disculpas y agradeció el gesto, sintiéndose más tranquila y respetada. A medida que el vuelo continuaba, Clara reflexionó sobre lo ocurrido. Aunque había sido una experiencia difícil, se sentía fortalecida por haber defendido su dignidad y por el apoyo inesperado que había recibido. Sabía que, independientemente de los desafíos que enfrentara, siempre podría contar con su fortaleza interior y la solidaridad de personas justas y valientes como Miguel. A medida que el vuelo avanzaba, los pasajeros comenzaron a relajarse y a retomar sus actividades.
Sin embargo, la curiosidad sobre la identidad de Miguel, el hombre que había intervenido, era palpable. Varios pasajeros, incluida Clara, se preguntaban quién era y qué lo había motivado a intervenir de manera tan decisiva. Durante una conversación casual, la anciana con el perro, que resultó ser bastante comunicativa, mencionó haber escuchado a Miguel hablar por teléfono antes de despegar. Comentó que había mencionado algo sobre una conferencia de derechos humanos en Buenos Aires. Clara, intrigada, decidió averiguar más. Con una mezcla de admiración y gratitud, se acercó a Miguel durante el servicio de café. Miguel, con una sonrisa amable, le explicó a Clara que era abogado especializado en derechos civiles y que había dedicado su vida a luchar contra la injusticia y la discriminación. Estaba en camino a Buenos Aires para dar una charla sobre igualdad y derechos humanos. Clara, impresionada, sintió una profunda admiración por Miguel y agradeció su valentía y apoyo. La revelación sobre la identidad de Miguel tuvo un impacto significativo en Javier, el auxiliar de vuelo. Al enterarse de que Miguel era un abogado de renombre y defensor de los derechos humanos, Javier se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. La presencia de alguien con tanta autoridad moral lo hizo reflexionar sobre su comportamiento y sus prejuicios. El supervisor de vuelo, al conocer la identidad de Miguel, también tomó medidas adicionales para asegurarse de que Javier comprendiera la importancia del respeto y la igualdad en el trato a todos los pasajeros. Javier fue retirado temporalmente de sus funciones y se le asignó una sesión de entrenamiento sobre sensibilización y trato adecuado a los pasajeros. Clara observó estos eventos con una mezcla de alivio y satisfacción. Sentía que la intervención de Miguel no solo había sido un acto de justicia en su caso, sino también una lección importante para Javier y, potencialmente, para otros miembros de la tripulación. La experiencia, aunque dolorosa, había resultado en un cambio positivo y significativo. La actitud de los otros pasajeros también cambió notablemente después de la revelación sobre Miguel. Muchos comenzaron a mostrar más respeto y consideración hacia Clara, reconociendo la importancia de tratar a todos con dignidad y respeto. La joven pareja con el bebé le ofreció ayuda en varias ocasiones, y la anciana con el perro continuó brindándole compañía y apoyo. El ambiente en el avión se volvió más cálido y solidario. Clara se sintió agradecida por el cambio de actitud y por la intervención de Miguel, que había transformado una situación negativa en una oportunidad para el aprendizaje y la mejora. Sabía que, aunque la experiencia había sido difícil, había emergido de ella más fuerte y con una renovada fe en la humanidad. Después de la intervención de Miguel y la revelación de su identidad, la actitud de la tripulación cambió significativamente. El supervisor de vuelo tomó medidas inmediatas para abordar la situación con seriedad. Se disculpó nuevamente con Clara y le aseguró que la aerolínea no toleraría ningún comportamiento discriminatorio por parte de su personal. La tripulación, al darse cuenta de la gravedad del incidente, comenzó a tratar a Clara con mucho más respeto y consideración. Javier, quien había sido temporalmente retirado de sus funciones, fue reemplazado por otro auxiliar de vuelo que mostró una actitud mucho más profesional y amable. Clara, aunque todavía afectada por la experiencia, se sintió más segura y respetada. El supervisor también informó a los pasajeros sobre el compromiso de la aerolínea con el respeto y la igualdad, y les agradeció por su paciencia y comprensión durante el incidente. Este gesto fue bien recibido por los pasajeros, que apreciaron la transparencia y la disposición de la tripulación para abordar el problema de manera efectiva. Javier, después de su conversación con el supervisor y la intervención de Miguel, fue informado de las posibles consecuencias de su comportamiento. Se le explicó que su actitud había sido inaceptable y que la aerolínea tomaría medidas disciplinarias si fuera necesario. Además, se le ofreció la oportunidad de asistir a sesiones de sensibilización y formación sobre el trato adecuado a los pasajeros. La experiencia fue un llamado de atención para Javier, quien comenzó a reflexionar sobre sus acciones y prejuicios. Aunque inicialmente había tratado a Clara con desdén, la intervención de Miguel y la reacción de los pasajeros le hicieron darse cuenta de la importancia de tratar a todos con respeto y dignidad.
Esta lección, aunque dura, le dio la oportunidad de crecer y mejorar como profesional y como persona. Para Clara, saber que Javier enfrentaría consecuencias adecuadas le dio una sensación de justicia y alivio. Aunque el incidente había sido doloroso, ver que la aerolínea tomaba medidas concretas para abordar el problema la hizo sentir que su experiencia no había sido en vano. Sabía que su valentía y la intervención de Miguel habían marcado una diferencia significativa. A medida que el vuelo continuaba, la atmósfera en el avión se volvió más tranquila y respetuosa. Los pasajeros, habiendo sido testigos del incidente y de la intervención de Miguel, mostraban más consideración y amabilidad entre ellos. Clara se sintió reconfortada por los pequeños gestos de apoyo que continuó recibiendo, y la solidaridad de los otros pasajeros le dio fuerzas. El supervisor de vuelo y el nuevo auxiliar se aseguraron de que Clara estuviera cómoda y atendida durante el resto del viaje. Clara, aunque todavía afectada por la experiencia, se sintió más segura y respetada. Sabía que la intervención de Miguel y la respuesta de la tripulación habían hecho una gran diferencia, no solo para ella, sino también para otros pasajeros que habían aprendido una valiosa lección sobre el respeto y la igualdad. Con el tiempo, Clara logró relajarse y disfrutar del resto del vuelo. Reflexionó sobre la importancia de defender la dignidad propia y la de los demás, y se sintió agradecida por la solidaridad y el apoyo que había recibido. Sabía que esta experiencia, aunque difícil, la había fortalecido y le había recordado la importancia de la justicia y el respeto en todas las situaciones. Después del incidente, la solidaridad de los pasajeros hacia Clara se hizo más evidente. La joven pareja con el bebé, que había estado observando todo, se acercó a Clara para ofrecerle palabras de apoyo. «Admiramos mucho tu valentía», dijo la joven madre. «Si necesitas algo, no dudes en pedirnos». Clara se sintió profundamente conmovida por estos gestos. A lo largo del vuelo, varios otros pasajeros se acercaron para expresarle su apoyo y admiración. Algunos le ofrecieron pequeñas comodidades, como una manta extra o un libro para leer. Estos actos de bondad no solo reconfortaron a Clara, sino que también le mostraron que no estaba sola en su lucha por el respeto y la dignidad. La atmósfera en el avión se volvió más cálida y comunitaria. Clara notó que los pasajeros parecían más unidos y dispuestos a ayudarse mutuamente. Esta solidaridad y apoyo mutuo eran un recordatorio poderoso de que, incluso en situaciones difíciles, siempre había personas dispuestas a hacer lo correcto y a defender a los demás. A medida que el vuelo continuaba, la solidaridad entre los pasajeros se fortalecía. Clara notó que los pasajeros comenzaban a conversar más entre ellos, compartiendo sus experiencias y mostrando una mayor empatía. La joven pareja con el bebé le contó a Clara sobre sus propios desafíos y alegrías, creando un vínculo de comprensión y apoyo mutuo. La anciana con el perro también se unió a la conversación, compartiendo historias sobre su vida y su querida mascota. Estos intercambios ayudaron a crear un sentido de comunidad a bordo del avión. Clara se sintió reconfortada por la conexión que se había formado entre los pasajeros y agradecida por el apoyo y la amabilidad que le mostraban. El vuelo, que había comenzado con tensión y conflicto, se había transformado en una experiencia de solidaridad y comprensión. Clara sabía que esta conexión no solo era importante para ella, sino también para los otros pasajeros. La experiencia les había enseñado a todos una valiosa lección sobre la importancia del respeto, la dignidad y la solidaridad en todas las situaciones. La sensación de comunidad que se había formado a bordo del avión era palpable. Los pasajeros se ayudaban mutuamente con pequeños gestos de bondad, como compartir auriculares, ofrecer sus asientos cerca de la ventana o simplemente escuchar las historias de los demás. Clara se sintió parte de esta comunidad y encontró consuelo en la solidaridad y el apoyo que le brindaban. Mientras el vuelo se acercaba a su destino, Clara reflexionó sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Sabía que, aunque el incidente había sido doloroso, había fortalecido sus lazos con los otros pasajeros y le había recordado el poder de la solidaridad.
Clara estaba agradecida por la oportunidad de conocer a personas tan amables y valientes y sabía que esta experiencia tendría un impacto duradero en su vida. La llegada al destino se acercaba, y Clara se sentía preparada para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Sabía que, con el apoyo de su nueva comunidad de amigos, podría superar cualquier obstáculo. La experiencia en el avión le había enseñado una valiosa lección sobre la importancia de defender la dignidad propia y la de los demás, y sobre el poder de la solidaridad y el apoyo mutuo. Finalmente, después de muchas horas de vuelo, el avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto de Buenos Aires. Los pasajeros, aliviados por la proximidad del aterrizaje, empezaron a prepararse para desembarcar. Clara miró por la ventana y vio las luces de la ciudad, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Estaba a punto de conocer a su nieta, y ese pensamiento le llenaba el corazón de alegría. Cuando el avión aterrizó y se detuvo en la puerta de embarque, los pasajeros empezaron a levantarse y a recoger sus pertenencias. Clara, con la ayuda de la joven pareja y la anciana con el perro, se levantó de su asiento y se preparó para salir del avión. Miguel, el abogado que había intervenido, también se acercó a Clara para asegurarse de que estaba bien. Mientras caminaban por el pasillo, Clara recibió más palabras de apoyo y sonrisas de otros pasajeros. Algunos le dieron palmaditas en el hombro, otros le desearon un buen viaje. Clara se sintió profundamente conmovida por la amabilidad y el apoyo que había recibido. Aunque el vuelo había sido difícil, el desembarque fue una experiencia de solidaridad y humanidad que nunca olvidaría. Cuando Clara llegó a la puerta de salida del avión, se encontró con Javier, el auxiliar de vuelo, que estaba de pie junto al supervisor. Javier, con una expresión de arrepentimiento, se disculpó nuevamente por su comportamiento. Lo siento mucho por lo que pasó. Prometo que voy a aprender de esto, dijo con sinceridad. Clara, aunque todavía afectada por el incidente, aceptó la disculpa con un ligero asentimiento y una sonrisa. El supervisor de vuelo también se acercó a Clara y le agradeció por su paciencia y comprensión. Esperamos que tu próximo vuelo con nosotros sea mucho mejor, dijo, asegurándole que la aerolínea tomaría medidas para mejorar su servicio. Clara agradeció las palabras del supervisor y se sintió aliviada al saber que la situación había sido abordada adecuadamente. Miguel, que había estado observando desde cerca, se despidió de Clara con un apretón de manos y le dio su tarjeta de presentación. Si necesitas algo, no dudes en contactarme, le dijo. Clara guardó la tarjeta con gratitud, sabiendo que había hecho un nuevo amigo y aliado en la lucha por la justicia y el respeto. Con el corazón más ligero, Clara salió del avión, lista para abrazar a su familia y comenzar un nuevo capítulo en su vida. Al salir del avión y entrar en el aeropuerto, Clara se sintió abrumada por las emociones. El vuelo había sido una prueba de su paciencia y dignidad, pero también había revelado la bondad y solidaridad de extraños. Mientras caminaba hacia la zona de recogida de equipajes, Clara reflexionó sobre la importancia de defender la dignidad propia y de contar con el apoyo de una comunidad. En la zona de llegadas, Clara vio a su hija y a su yerno esperándola con una gran sonrisa. Su hija sostenía en brazos a su nieta recién nacida, y el corazón de Clara se llenó de alegría al verlas. Las abrazó con fuerza, agradecida por estar finalmente con su familia. La experiencia en el avión, aunque difícil, había fortalecido su determinación y le había recordado el poder del amor y la solidaridad. Mientras salían del aeropuerto, Clara se sintió lista para compartir su experiencia con su familia y transmitirles la importante lección que había aprendido. Sabía que la vida estaba llena de desafíos, pero también de personas dispuestas a ayudar y defender a los demás. Con una sonrisa en el rostro y su familia a su lado, Clara se sintió más fuerte y más preparada para enfrentar cualquier obstáculo que la vida pudiera presentarle. Después del vuelo, las acciones de Javier no quedaron sin consecuencias. La aerolínea, al recibir el informe del supervisor de vuelo y las quejas de los pasajeros, decidió tomar medidas disciplinarias. Javier fue suspendido temporalmente de sus funciones y se le exigió asistir a una serie de talleres sobre sensibilidad cultural y trato al cliente.
La aerolínea quería asegurarse de que incidentes como este no volvieran a ocurrir. La noticia de las repercusiones para Javier llegó a Clara a través de un correo electrónico enviado por la aerolínea. Aunque Clara no deseaba que Javier perdiera su empleo, se sintió aliviada al saber que se estaban tomando medidas para mejorar el trato a los pasajeros. Sabía que su valentía y la intervención de Miguel habían tenido un impacto positivo y que la aerolínea estaba comprometida a aprender de la experiencia. La aerolínea también tomó medidas para comunicarse con Clara y los otros pasajeros afectados. El CEO de la compañía envió una carta de disculpa a Clara, expresando su profundo arrepentimiento por el incidente y asegurando que se tomarían medidas para mejorar el servicio y la capacitación de su personal. Además, Clara recibió un vale para un vuelo gratuito como compensación por el maltrato sufrido. Clara valoró la respuesta de la aerolínea y la disposición a abordar el problema de manera proactiva. Aunque la experiencia había sido dolorosa, Clara sentía que se estaba haciendo justicia y que su voz había sido escuchada. La aerolínea también anunció públicamente que reforzaría sus políticas de inclusión y respeto, asegurando que todos los pasajeros fueran tratados con dignidad. Después de llegar a Buenos Aires y reunirse con su familia, Clara decidió compartir su historia con sus seres queridos. Les contó sobre el incidente en el avión, la valentía de Miguel y la solidaridad de los otros pasajeros. Su familia escuchó con atención y la apoyó, admirando su fortaleza y dignidad. Clara también decidió escribir una carta a la aerolínea, agradeciendo las medidas tomadas y sugiriendo formas adicionales de mejorar el trato a los pasajeros. Sabía que su experiencia podía ayudar a otros y estaba decidida a hacer su parte para asegurar que nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó. La carta fue bien recibida por la aerolínea, que prometió implementar algunas de sus sugerencias. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que su experiencia en el vuelo había fortalecido su determinación y su confianza. Había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de defender la dignidad propia y la de los demás, y estaba agradecida por el apoyo que había recibido. Clara estaba lista para seguir adelante, sabiendo que había hecho una diferencia y que su voz había sido escuchada. A medida que pasaban los días, Clara reflexionaba sobre el incidente y lo que había aprendido de él. Recordaba cómo había sido tratada con desdén y condescendencia, y cómo había tenido que defender su dignidad frente a todos. Aunque había sido una experiencia dolorosa, Clara se sentía orgullosa de haber mantenido su compostura y de haber exigido el respeto que merecía. Clara también pensó en la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. La intervención de Miguel y el apoyo de los otros pasajeros habían sido cruciales para enfrentar la situación. Se dio cuenta de que, aunque a veces enfrentamos desafíos difíciles, siempre hay personas dispuestas a ayudar y a luchar por la justicia. Clara decidió compartir su historia no solo con su familia, sino también con su comunidad. Quería que otros aprendieran de su experiencia y comprendieran la importancia de la dignidad y el respeto. Organizó una pequeña reunión en su vecindario, donde habló sobre lo que había sucedido y cómo había enfrentado el desafío con valentía y dignidad. Su mensaje fue claro: no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre debemos defender nuestra dignidad y la de los demás. Clara animó a su comunidad a apoyar a quienes enfrentan injusticias y a luchar por un mundo más justo e igualitario. Su historia de superación y resistencia inspiró a muchos y les dio la fuerza para enfrentar sus propios desafíos. La experiencia en el vuelo dejó una marca duradera en Clara y en aquellos que la rodeaban. Había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la dignidad, el respeto y la solidaridad. Sabía que su historia había tenido un impacto positivo y que había ayudado a otros a comprender la importancia de tratar a todos con igualdad. Clara también se dio cuenta de que, aunque el mundo a veces puede ser injusto, siempre hay personas dispuestas a luchar por el bien. La intervención de Miguel y el apoyo de los pasajeros habían sido un recordatorio poderoso de la bondad y la solidaridad humana. Clara estaba agradecida por haber tenido la oportunidad de aprender y crecer a través de esta experiencia. Con el tiempo, Clara continuó compartiendo su historia y promoviendo la importancia de la dignidad y el respeto.
Sabía que su voz había hecho una diferencia y que, juntos, podíamos construir un mundo más justo e igualitario. Clara, con su fortaleza y determinación, seguía siendo un faro de esperanza e inspiración para todos aquellos que la conocían. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias conmovedoras. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por ver.